Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra aula número 34 en la que trataremos sobre la estabilidad de semigrupos. En este caso vamos a ver el método de semigrupo, el teorema de Proust aplicado a las ecuaciones de ondas. Aplicaremos este método para ver cómo es que se parecen mucho las técnicas multiplicativas. Recordemos que el sistema resolvente nada más es que la propia ecuación de evolución cuando se toma la transformada de Laplace. Entonces la variable temporal se convierte en la variable lambda que aparece en la ecuación del resolvente. Finalmente vamos a terminar esta video aula dando una introducción a lo que va a ser la observabilidad aplicada a la ecuación resolvente. O sea, la observabilidad no solamente sirve y es útil para los problemas de evolución, vamos a ver que ellas tienen su versión para la ecuación resolvente. Muy bien, vamos a comenzar haciendo un esquema de todo lo que vamos a tratar hoy. Primero vamos a ver el teorema de Proust. Recordemos que para el teorema de Proust tenemos tres conceptos importantes. El primero, la hipótesis es de que el semigrupo debe ser un semigrupo de contracciones. La segunda hipótesis, una vez que nuestro semigrupo es de contracciones, debemos de probar de que el eje imaginario, ¿no?, está metido en el resolvente del generador infinitesimal. Y finalmente de que el operador resolvente se encuentra uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario. O sea, esta constante vale para todo lambda que pertenece a los números reales. Vamos a dar aquí una introducción a los sistemas localizados, o sea, aquellos sistemas que tienen un efecto disipativo que está concentrado en una porción del material, no está formado en todo. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un mecanismo disipativo concentrado en una parte, en una porción del material, es necesario introducir los conceptos de observabilidad para el sistema. En este caso, vamos a introducir los conceptos de observabilidad para la ecuación resolvente. Y entonces con estos elementos vamos a poder concluir nuestro teorema de estabilización exponencial. O sea, con estas tres condiciones vamos a demostrar de que el semigrupo es exponencialmente estable. Entonces, este es nuestro esquema. El teorema de Proust, necesitan de tres hipótesis. La primera es que sea de contracciones, la segunda que el eje imaginario esté metido en el resolvente y la tercera es de que el operador resolvente esté uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario. Para los sistemas localizados, que es el propósito de este curso, porque eso aparece mucho en las aplicaciones, las disipaciones o los mecanismos disipativos se encuentran concentrados en una parcela del material. Para esto vamos a necesitar la observabilidad del operador del sistema resolvente y junto con estas dos condiciones vamos a obtener el decaimiento exponencial. O sea, eso es básicamente el flujo de ideas que nosotros vamos a tener. Vamos a repetir un poco lo que hicimos la última aula. En dimensión infinita, siempre es bueno tener bien en claro lo que esto significa. Fíjense, en dimensión infinita, la diferencia principal con relación al caso finito es que tenemos infinitos autovalores para el generador infinitesimal, ¿correcto? Y entonces la condición de que la parte real del máximo del espectro sea negativo no es suficiente para garantizar la estabilidad exponencial. Entonces, los autovalores pueden aproximarse asintóticamente al eje imaginario y todos ellos teniendo parte real negativa, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, lo ideal es tener todos los autovalores lejos del eje imaginario para que este gamma negativo que está ahí sea la tasa de decaimiento. Pero en el caso de dimensión infinita, lo que tenemos es que la parte real continúa siendo negativa, sin embargo, todos los autovalores se aproximan asintóticamente al eje imaginario. O sea, ese gamma que era nuestra tasa
de decaimiento para este caso se aproxima de cero. Por tanto, la estimación que nosotros tenemos para el exponencial es dado por una cosa que perdemos la convergencia para cero en ese caso, ¿correcto? Muy bien, fíjense, en este caso, por lo tanto, en dimensión infinita es necesario tener una condición adicional al hecho de que la parte real de los autovalores sea negativos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que todos los autovalores estén alejados del eje imaginario, que exista un espacio entre ellos. Y entonces ese espacio que está ahí, definida por esa línea azul que vemos, esto debe de estar lejos del eje imaginario. Entonces, ¿para qué? Porque ahí aparece el número gamma que controla estos valores y es este gamma que está aquí que va a definir la tasa de decaimiento del semigrupo. ¿Correcto? Entonces la forma de garantizar esta propiedad es que los autovalores no se aproximen al eje imaginario. O sea, vamos a ver este análisis. Si lambda es un elemento del resolvente de A, ¿no? Si lambda es un elemento del resolvente de A, entonces evidentemente está bien definido el operador resolvente y, lambda identidad menos A la menos 1 está muy bien definido. Pero ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, este lambda, que es un elemento de resolvente, se aproxima a un elemento del espectro en donde la función lambda i menos a ya no pasa a ser más inyectora, ya es una función que tiene un núcleo igual a cero en ese caso? Entonces lo que sucede es que la norma del operador resolvente va a explotar. Entonces ella explota, ¿por qué? Porque la inversa no existe. Por lo tanto, para garantizar que los autovalores estén alejados del eje imaginario, debemos de tener de que la norma del operador resolvente sea uniformemente limitado y ya no suceda lo que está sucediendo en el caso anterior, o sea, que los autovalores estuviesen acercando asintóticamente al eje imaginario. Entonces, el hecho de que el operador resolvente sea uniformemente limitado quiere decir de que los autovalores van a estar lejos. O sea, el resolvente uniformemente limitado sobre el eje imaginario, los autovalores van a estar suficientemente alejados del eje imaginario. Por tanto, esta condición deja a los autovalores más allá del cero, o sea, deja un gamma, ese menos gamma negativo, para poder servir como tasa de decaimiento. Entonces vamos a recordar el teorema de Proust. El teorema de Proust nos dice que si tenemos un semigrupo de contracciones definido sobre un espacio H, un espacio de fase, que recuerde que este espacio de fase debe de ser de Hilbert, es exponencialmente estable, ¿no? O sea, vale esa desigualdad que estamos ahí para todo elemento t positivo, si y solo si el eje imaginario está metido en el resolvente y el operador resolvente sobre el eje imaginario es uniformemente limitado. O sea, es uniformemente limitado para todo lambda que está en R, ¿correcto? Entonces vamos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder aplicar correctamente el teorema de Proust? Bueno, tenemos que probar primero que el eje imaginario está metido en el resolvente. ¿Y esto significa qué cosa? Significa que el eje imaginario, ¿no? Todos los elementos del eje imaginario deben de estar metidas en este resolvente. O sea, observemos ahí, nosotros tenemos el plano complejo y en este plano complejo, ese eje verde que está ahí debe de ser, todos los elementos deben de estar metidos en el operador resolvente. Fíjense, por el teorema de Gile-Yoshida ya aparece de que para todos los valores reales positivos de lambda deben de estar metidos también en eso. Entonces, eso nos implica que todo el sector verde que vemos ahí debe de estar metido en el resolvente. Por lo tanto, todos los autovalores deben de estar a la izquierda del eje imaginario. Muy bien, entonces ningún autovalor, ¿no? Ningún elemento del espectro puede estar en el eje imaginario, debe de estar. Eso significa que el eje imaginario está metido en el resolvente. Muy bien, en el caso de que el dominio de A tenga inmersión compacta en el espacio de fase,
El espectro está formado exclusivamente por autovalores. O sea, cuando nosotros tenemos la inmersión compacta, el dominio de A compacto en el espacio de fase, el espectro de este operador es formado único y exclusivamente por los autovalores, ¿correcto? Entonces, demostrar de que el eje imaginario está metido en el resolvente, basta probar que no existen autovalores imaginarios puros, ¿correcto? Entonces, una técnica para demostrar que el eje imaginario está metido en el resolvente es mostrarte que no pueden existir autovalores imaginarios. Muy bien, para la segunda parte, para probar la limitación del resolvente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos estudiar la ecuación resolvente. Y principalmente debemos limitar cuánto vale la norma de U en términos de F. Si nosotros conseguimos esta desigualdad, ¿no? Usando la inversión, porque todo el eje imaginario es metido en el resolvente, por tanto, existe la inversa de lambda I menos A, y yo puedo expresar de la ecuación resolvente U como siendo el operador resolvente aplicado en la F. Si sustituimos en la ecuación anterior, o sea, la norma de U menor o igual que una constante veces la norma de F, obtenemos esta última desigualdad que vale para todo F que pertenece al espacio de fase. Y tomando la norma uniforme, o sea, el supremo de las normas de F menor o igual a 1 en todo el espacio de fase, obtenemos finalmente la estimación para la norma uniforme del operador resolvente. Entonces, estas dos cosas, el eje imaginario metido en el resolvente y la limitación uniforme sobre el eje imaginario del operador resolvente, muestra la estabilidad exponencial. Y entonces, fíjense, lo que necesitamos demostrar para esta segunda parte, para que el operador resolvente sea uniformemente limitado sobre el eje imaginario, necesitamos estimar la norma de U en términos simplemente de una constante multiplicado por la norma de F en el espacio de fase. Esa es la única cosa que nosotros necesitamos demostrar, porque el resto ya automáticamente se implica utilizando la parte abstracta de la teoría de semigrupos. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es saber un ejemplo de aplicación para la ecuación de ondas. Fíjense, vamos a tomar datos iniciales en este espacio, que es básicamente el dominio del operador. Tomamos beta, un número positivo, un número real positivo, y entonces tenemos la ecuación de ondas con disipación friccional efectiva sobre todo el dominio. Y vamos a colocarle condición de contorno de Dirichlet. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial decae exponencialmente para cero. Muy bien, entonces aquí vamos a aplicar la teoría de semigrupos. Recuerde que esta es una ecuación de segunda orden, por tanto el generador infinitesimal pasa a ser una matriz. Y aquí hacemos esta notación, o sea, vamos a colocar UT como siendo igual a B. Y la energía, recordemos que la energía asociada a la ecuación de ondas es un medio de la energía cinética sumada con la energía potencial elástica. Y la derivada, o sea, esta derivada se obtiene simplemente multiplicando por UT la ecuación de evolución. La derivada es igual a menos beta v al cuadrado, menos la integral de esa cosa. Muy bien, y el espacio de fase, ya sabemos, es el producto cartesiano de H01 por L2. Muy bien. Ahora vamos a ver este espacio de fase es dada por esta cosa, el producto cartesiano de H01 por L2, y vamos a considerar solo para simplificar la norma ρ igual a 1. Recordemos de que la norma de un elemento del U mayúscula es un vector columna UV. Esto es igual por definición a la norma de U, la notación, y esa norma es la norma de la energía, ¿correcto? Y observemos que el operador del generador infinitesimal es dado por ese operador, A de U igual al vector columna U o V, UXX menos beta B. Este operador sale, recordemos,
apenas da derivada del elemento UT. Entonces, si ustedes ven que en la segunda componente UTT la reemplazan por la ecuación y obtienen inmediatamente el generador infinitesimal aplicado en U. Ahora fíjense, vamos a multiplicar la ecuación de evolución de primera orden, vamos a multiplicarla por U. Y así vamos a obtener de que el producto interno de UT menos el producto interno de ADU es igual a 0. O sea, estamos trabajando todavía con la ecuación de evolución. Entonces, fíjense, inmediatamente identificamos que si tomamos la parte real de esa parte, observen que es necesario tomar la parte real en el caso de que los elementos sean complejos. Si los elementos son reales, no es necesario tomar esto. Pero entonces aquí formamos la derivada de la norma de u al cuadrado y va a ser igual a la parte real de UTT, pero nosotros ya vimos de que la norma de U es la norma de la energía y su derivada es igual a menos beta B. Entonces, de ahí obtenemos inmediatamente de que la parte real de A de U es igual a menos la integral de beta B al cuadrado. ¿Correcto? Usando el operador resolvente, fíjense, encontramos que lambda U menos A es igual a F. Entonces, fíjense, a esta cosa ahora la vamos a multiplicar por U. O sea, ahora ya estamos usando la ecuación resolvente. La vamos a multiplicar por U. Y ahí entonces, tomando la parte real, encontramos que la parte real del producto interno de U con A de U es igual a la parte real del producto interno de F con U. ¿Qué sucedió con I lambda? Bueno, I lambda multiplicado U por U sale norma de U al cuadrado y el I lambda es un número imaginario. Tomando la parte real, este número imaginario ya no se considera. Observando esto, fíjense que el real del producto interno de ADU con U es igual a menos esa expresión, la sustituimos en esta última y obtenemos que la integral de beta b al cuadrado es igual a la parte real del producto interno de U con F. Muy bien, ¿de dónde tenemos entonces esta expresión que va a ser extremadamente útil porque la limitamos usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz para ese producto interno? Y entonces con esta última vamos a probar una de las primeras hipótesis del teorema de Proust. ¿Cuál es esa hipótesis? De que el eje imaginario está metido en el resolvente de A. Y la otra hipótesis, la segunda, es de que el operador resolvente se encuentra uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario. Fíjense, esta ecuacióncita aquí, esta desigualdad es de mucha utilidad, tanto para mostrar la primera hipótesis como para mostrar la segunda hipótesis del teorema de Proust. Esta desigualdad que la hemos colorido de todos los colores ahí, la estamos colocando y la estamos destacando para que la recuerden posteriormente. Vamos a usar el caso de f igual a 0 porque cuando es un autovalor f vale 0 y ahí vamos a ver que la otra cosa se anula. Entonces vamos a utilizar esta desigualdad posteriormente. Muy bien, probaremos entonces que no existe ningún autovalor imaginario. ¿Eso es para qué? Para mostrar de que el eje imaginario está metido en el resolvente. Razonaremos por el absurdo. O sea, vamos a suponer que exista un elemento no nulo y que sea un autovalor, un autovector con autovalor imaginario. Muy bien, razonando por el absurdo, tenemos que entonces la ecuación resolvente es de esta forma, o sea, ese es un autovalor. O sea, observen que f en este caso está valiendo 0, ¿correcto? Entonces, fíjense, la parte real de U con A de U era igual al producto interno de F con U, pero en este caso F es 0, entonces la parte real vale 0. La parte real del producto interno de U con A de U vale 0. ¿De dónde obtenemos de que esta integral beta v al cuadrado es igual a 0? Recordemos, ¿no?, de que
había esta desigualdad de que b al cuadrado es menor o igual que una constante norma de u, norma de f, pero f es cero. Entonces, por eso es de que aparece que la integral de b es cero y automáticamente concluimos de que b debe de ser nulo. Muy bien, de la ecuación resolvente en términos de las componentes obtenemos que b siendo nulo de la primera ecuación que observamos ahí, u debe de ser cero. Y por tanto, de esta ecuacióncita concluimos que u es idénticamente nulo y llegamos a una contradicción. ¿Dónde está la contradicción? La contradicción está de suponer de que exista un autovalor imaginario, ¿no? Y que u sea el correspondiente autovalor no nulo. Entonces aquí encontramos de que hay una contradicción y por lo tanto debemos de tener que el eje imaginario está contenido en el resolvente. Muy bien, ahora vamos a la segunda parte de la hipótesis del lema de Proust, del teorema de Proust, que es limitar el operador resolvente. Entonces, vamos a usar la ecuación resolvente y recordemos de que f es un vector columna de dos componentes f y g. En términos de las componentes, la ecuación resolvente se escribe de esa forma y ahora vamos a trabajar con la segunda ecuación. Vamos a multiplicar por el conjugado de u, la ecuación segunda, y así vamos a obtener esta relación. O sea, todo aparece multiplicado por u. Observemos de que hemos hecho integración por partes y que las condiciones de contornos nos dicen de que no hay ningún término puntual después de realizar la ecuación, integración por partes, ¿correcto? Entonces aparece esta igualdad. Observe que este término que está aquí, vamos a introducir la parte imaginaria dentro del conjugado y entonces aparece menos ese conjugado. Finalmente, en el tercer término, en ese término que está ahí, vamos a hacer la sustitución de la ecuación resolvente, la primera ecuación de la ecuación resolvente, y vamos a obtener que beta va a ser igual a lambda u menos f, que es la primera ecuación, o sea, ese es el valor de v en términos de u y de f, y la otra cosa se sustituye. Entonces vamos a sustituir estos términos iguales y obtenemos entonces una nueva ecuación. Esta nueva ecuación vamos a trabajar un poquito más. Recordemos esta última parte usando nuevamente la primera ecuación del sistema resolvente. Va a ser menos b al cuadrado menos la integral de v por f. Y en el otro término vamos a tener también ese producto que va a aparecer beta y lambda. Observen que el y lambda sale para afuera y ese primer término ya es imaginario puro. De tal manera que después de tomar la parte real de toda esta expresión, vamos a encontrarnos con la siguiente identidad, de que esta identidad es válida para todos estos elementos y por tanto, colocando todos los elementos que tienen términos en el primer miembro y en el segundo miembro vamos a colocar todos los que tengan algún término de f o de g, obtenemos esta última relación. Observe que estas últimas ecuaciones es simplemente traslación de algunos términos para ordenar nuestros cálculos. Aquí automáticamente vemos que este término es un término imaginario puro. Por tanto, la parte real de este término va a ser cero. La segunda parte, observe que cada uno de estos términos, f es mayorado por la norma de f en el espacio de fase. U minúscula es mayorado por la norma de U mayúscula en el espacio de fase. Entonces, todos esos tres componentes es mayorada por una constante, norma de U y norma de F, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar con esto un poquito más. Y ahí entonces pasamos para el segundo miembro, la norma de B, y obtenemos de que la integral de ux al cuadrado va a ser menor o igual que la norma de b al cuadrado más una constante norma de u, norma de f. Recordemos que de b al cuadrado nosotros ya tenemos eso estimado y que la integral de b al cuadrado, usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, es menor o igual que la norma de u, norma de f. Por tanto, obtenemos de que la integral de ux al cuadrado es menor o igual que una constante norma de u,
norma de F. Ahora juntamos estas dos relaciones y fíjense, juntando las dos desigualdades obtenemos que la norma de b al cuadrado más la norma de u al cuadrado va a ser menor o igual que una constante norma de u, norma de la F. Y de la definición de la norma, sabemos de que la norma es menor o igual que una constante veces esa integral, y cada una de estas por la desigualdad anterior es menor o igual que la norma de u de la norma de f. Entonces, cortamos la parte cuadrática con la norma de u que está en el segundo miembro y obtenemos finalmente que la norma de u es menor o igual que una constante veces la norma de el f. Y esto era el punto clave que nosotros teníamos que llegar. Teníamos que llegar a esta desigualdad porque a partir de aquí hacemos un raciocinio ya abstracto, que esto es general para todas las ecuaciones. ¿Y cuál es ese? Que U resuelve la ecuación de resolvente. Por tanto, nosotros podemos escribir U como el operador resolvente aplicado en F. Sustituimos entonces en la desigualdad anterior y nos queda de que el operador resolvente aplicado en F es una constante menor o igual a F, y eso implica que la norma uniforme del operador resolvente es limitado para todo lambda sobre el eje imaginario, ¿correcto? Y entonces esto prueba el teorema de Proust y esto significa, por tanto, de que el semigrupo asociado a la ecuación de ondas es exponencialmente estable. Entonces esto termina la aplicación. Muy bien, pero el objetivo de todo esto, esto es un bello ejemplo de cómo se utiliza el teorema de Proust para probar la estabilidad, pero nos ha facilitado el hecho de que la parte disipativa aquí es efectiva sobre todo el material. Como ya les dije, en las aplicaciones, la parte disipativa es una parte pequeña, no es una parte que está ampliada en todo. Entonces aquí necesitamos dar una introducción a la ecuación de ondas con disipación localizada, ¿se acuerdan? Entonces vamos a tener una región en donde es efectiva este mecanismo disipativo. Y entonces este mecanismo disipativo nos está diciendo de que para valores menores que L0, el coeficiente beta se va a anular, va a ser solamente positivo entre L0 y L1, y cuando está entre L1 y L se anula nuevamente. Observe de que este mecanismo disipativo puede actuar a lo largo de cualquier posición. No nos interesa la posición que esté tomando este mecanismo disipativo, que el resultado va a ser el mismo. Inclusive existe un problema que es interesante. Es decir, ¿cuál de todas estas posiciones es aquella que nos da la estabilización más rápida? En fin, eso es otro problema que ya lo tomaremos en su debido momento, pero aquí lo único que nos importa es básicamente cómo tratar esto y utilizar la observabilidad para poder obtener esta cosa. Bueno, en fin, vamos a concentrarnos en esta pequeña partecita que así se reducen los cálculos, pero las ideas son las mismas. Entonces aplicaremos estos resultados a la ecuación de ondas con esta disipación beta Ux igual a 0 en el intervalo 0L con las condiciones iniciales y con las condiciones de contorno de Dirichlet. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar la observabilidad para la ecuación resolvente y así trabajar con las hipótesis de Proust. Entonces aplicaremos estos resultados a la ecuación de ondas, que ya lo vemos ahí, para estos valores, ¿correcto? Entonces, denotemos, así como en el caso anterior, vamos a tener que usar la energía puntual del sistema, que la vamos a denotar por I de X igual a Vx Ux. Observe que en este caso ya no hay dependencia del tiempo. ¿Por qué? Porque la ecuación resolvente no depende del tiempo, depende solamente de ese lambda. Y por tanto, la energía asociada a la ecuación resolvente va a ser la energía integrada del término puntual. El teorema que nos dice
observabilidad viene dada por lo siguiente. Entonces nosotros vamos a considerar el operador resolvente, las dos componentes de este operador resolvente nos da este sistema cuando X está variando de 0 a L. Y esto verifica, ¿no?, la solución UV del sistema anterior verifica la siguiente desigualdad, que B menos A, la energía puntual en el punto A, que es uno de los extremos del intervalo AB, es menor o igual que norma de U, norma de F, más un cuarto de la integral de A hasta B de la energía de AB, de la energía I que habíamos definido, ¿correcto? Entonces, este es el teorema de la observabilidad. Muy bien, entonces fíjese, ¿qué cosa es lo que nos dice la observabilidad? La observabilidad nos dice lo siguiente: si la energía integrada está limitada en un intervalo cualquiera, o sea, yo tengo que mi energía está limitada en un intervalo, entonces la energía puntual está limitada en los extremos de ese intervalo. No solamente en los extremos, en cualquier punto interior, pero es la energía puntual limitada. Fíjense que esta es una propiedad muy importante y que no es válida para cualquier función, solamente para soluciones, en este caso, de la ecuación resolvente. Y recíprocamente, o sea, si la energía puntual está limitada en un punto X, entonces la energía integrada está limitada en todo intervalo que contenga ese punto X igual a A. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer un gráfico aquí. Primero, por ejemplo, vamos a suponer que la energía esté limitada en el intervalo L0, L1. Entonces, en este intervalito, ¿qué cosa es lo que tenemos? Que mi energía, la integral de la energía de L0 a L1 de mi energía puntual, vamos a suponerla que esté limitada por una constante C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que en el punto L0, la energía puntual en L0 va a estar limitada por la misma constante. Y en el punto L1 también se va a verificar esta limitación, ¿correcto? En realidad va a suceder para cualquier punto que esté dentro del intervalo L0 y L1. Pero vamos a concentrarnos en los extremos, ¿correcto? Ahora, recíprocamente, vamos a considerar si la energía puntual está limitada en un punto A, entonces la energía integrada está limitada en todo el intervalo AB. Observe que en este caso A y B son L0 y L1. O sea, si mi energía está limitada en el punto L0, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que mi energía puntual en L0 está limitada. Pero ahora, fíjense, yo puedo considerar este nuevo intervalo. O sea, no me interesa, o sea, yo puedo utilizar cualquier intervalo en donde L0 pertenezca. Entonces, yo tengo que en el intervalo, en el primer intervalo de 0 a L0, la energía de 0 a L0 de la energía integrada también pasa a ser limitada. De la misma forma, si yo tengo la limitación en L1, o sea, la energía en el punto L1 es menor o igual que una constante, entonces la integral sobre todo lo que va a restar desde L1 hasta L también va a estar integrada, ¿correcto? Entonces la observabilidad, fíjense, nos da, si yo tengo la integral limitada en ese punto, entonces tengo todo a la derecha, tengo todo a la izquierda y en particular tengo todo en el medio también. Entonces, fíjense, tenemos estas implicaciones. Si la energía puntual está limitada en L0, entonces la integral desde 0 hasta L0 está limitada. Y recíprocamente, si tenemos que la energía puntual en el punto L1 está limitada, entonces la integral de L1 a L de la energía también está limitada. Eso es la idea fundamental y es así como pasamos el efecto disipativo de un intervalo pequeño a todo el intervalo 0L. ¿Correcto? Esa es la idea de observabilidad que se utiliza para todo mecanismo localizado. Muy bien, jóvenes, llegamos entonces a nuestro resumen y conclusiones. En este video vimos la estabilización exponencial de semigrupos usando el teorema de Proust.
El primer ejemplo, la ecuación de ondas con disipación friccional, es un ejemplo bastante simple y que sigue básicamente los mismos pasos que aquellos que fueron realizados en el correspondiente problema de evolución. La diferencia es de que ahora trabajamos con la ecuación resolvente. Recordemos que la ecuación resolvente nada más es de que la ecuación producida por la transformada de Laplace aplicada al problema de evolución. Muy bien, ahí la parte final es una parte muy importante donde vimos la, la observabilidad. La observabilidad es usada para todos los problemas en donde existe disipación localizada. Nuestro problema fue una estabilización donde el mecanismo disipativo es efectivo en todo el material. Esto es cosa básicamente teórica, no sucede mucho en la práctica. Los mecanismos disipativos están concentrados en pequeñas porciones del material. Entonces, lo que vamos a ver posteriormente implica en la observabilidad. Todo problema localizado necesita de observabilidad. Entonces, esta vez vamos a tratar la observabilidad para el sistema resolvente. Recordemos que la última vez vimos la observabilidad para la ecuación de ondas. Ahora vamos a ver para la ecuación resolvente, o sea, para la misma ecuación de ondas, solamente que después de aplicada la transformada de Laplace. Los métodos, por tanto, son bastante equivalentes. La única diferencia es que trabajamos con números complejos. Eh, las técnicas multiplicativas que se utilizan para llegar a la desigualdad que nosotros tenemos, la desigualdad del resolvente, o sea, demostrar que el resolvente es uniformemente limitado sobre todo el eje imaginario, se utilizan las mismas técnicas multiplicativas que aquellas que nos dieron la desigualdad en el caso del problema de evolución. En la próxima aula veremos los ejemplos para la ecuación de ondas con disipación localizada y daremos una idea de la demostración del teorema de Proust, de la condición necesaria y suficiente producida por el profesor Jürgen